Hola. Estos son días de mucho dolor para gran parte de la humanidad, aquella humanidad que entiende el valor de la vida, el respeto por la existencia, no obstante diferencias, eventuales diferencias que uno pueda mantener con el otro. Inmensa parte de la comunidad judía, de nuestros hermanos en el Estado de Israel, frente al salvaje ataque de los terroristas de Hamas al sur en el Estado de Israel, donde ultimaron de una manera absolutamente horrífica niños, bebés, ancianos, mujeres, hombres, soldados, personas que se encontraban en el lugar, jóvenes que estaban en una reunión cantando y bailando a la música que se está ofreciendo en ese momento, dejándonos a nosotros sin la posibilidad de comprender y sin entender, frente a una pregunta central, y es: ¿de dónde viene tanto odio? ¿Cómo puede haber tanto odio? Uno no se hace ilusiones, sabe que niveles de degradación moral, humana y de odio que ni siquiera en el grupo animal uno puede encontrar, han ocurrido a lo largo de la historia muchas veces. Y a veces uno trata de entender, siempre condenado a no entender en realidad, pero sí a preguntarse: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En definitiva, uno piensa y uno, en este encuentro particular que solemos tener semanalmente nosotros, yo quiero tratar de encontrar parte de esa respuesta en una de las porciones de la Torá. Cuando comenzamos a leer la primera parashá de la semana, en Parashat Bereshit, siempre las respuestas van a ser insuficientes, pero a veces el texto bíblico ayuda a pensar y a reflexionar sobre estas cosas. Lo primero quiero decir que grandes pensadores como Sigmund Freud, como Thomas Hobbes, plantearon el hecho de que todas las personas potencialmente tienen el sentimiento de la destrucción y del daño adentro de ellos, y que si eso no se controla puede llevar a situaciones absolutamente imposibles de entender, de concebir, de comprender, ¿no? Y parte de eso, como dije, encontramos, ya que esa es parte de la realidad, según estos pensadores y filósofos, encontramos parte de esa respuesta en la historia de Caín y Abel. Yo quería tratar despacito de humildemente hacer una propuesta en función de lo que entendemos acá. La historia, como muchos de ustedes conocen, se encuentra en que está Caín y Abel. Cada uno de ellos trae su ofrenda, una ofrenda a Dios, muy al principio del libro de Génesis, en el capítulo 4. Y bueno, el texto cuenta de que, sin que nosotros sepamos de qué manera se dan cuenta, tanto Caín y Abel, los hermanos, de que la ofrenda de Abel, ¿sí?, fue aceptada por Dios, y la de Caín no tanto fue aceptada. Eso generó mucha bronca en Caín, sentimiento de rencor, de rechazo, de enojo, a la vez de tristeza. Y el cuento o la historia que se narra en esta porción del texto bíblico dice, entonces hacia Caín y hacia su ofrenda Dios no se había tornado. Enojóse Caín mucho, y dice el texto que decayó su semblante. Es interesante porque muestra que Caín bajó la cabeza a partir de su enojo y estaba como entre deprimido y cargado de ira. Ahí el texto se suspende por un momento y Dios le dice: pero Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué te ha decaído tu semblante? Y Dios dice una frase, uno de los versículos más intensos, a veces difícil de entender de manera completa, que aparece en el texto bíblico. Le dice: ciertamente, dice, si has de hacer el bien, te erguirás. Mira, paraste acá, estás cargado de odio, ¿qué vas a hacer, Caín? Es como que se interrumpe la cámara lenta y hay un diálogo en ese momento metido en el medio de lo que se está viendo. Y Dios dice: mira, si actúas bien, vas a poder salir de tu enojo, te vas a erguir, vas a estar bien. Pero si no haces eso de controlar tu enojo, si no haces el bien, si no actúas el bien, el pecado, o sea, el crimen, yace a la puerta. Y ese crimen que está a la puerta, aprovechándose de tu sentimiento de rencor, de bronca, de odio, te va a seducir.
Dice el texto, hacia ti dirige el odio, el enojo, el pecado, y dirige su deseo. Pero tú tienes que dominarlo. Tú tienes que dominarlo. Es como que lo suspende y le dice, ¿qué te pasa? Controla lo que tenés. Controla tu sentimiento. Haz el bien, actúa como tenés que hacer, así podés erguirte y salir de esta. Porque si sucumbís frente a la seducción del mal, entonces realmente no vas a poder salvarte. Bueno, tal cual dice el texto que Caín fue a hablar a su hermano. Es interesante porque en hebreo aparece la frase que y le dijo Caín a Abel, a su hermano Abel en castellano. Caín le dijo como que a lo mejor tuvo la intención de empezar a hablar, pero el odio y la bronca y el deseo de matar y destruir lo venció. Entonces se levantó, dice el texto, y mató a su hermano. Dios se le aparece más tarde y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él le contesta como tratando de zafar, no sé, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Y entonces Dios le dice, que acababa de hablar con él antes, hacía muy poquito, y le dice, ¿qué has hecho? El clamor de la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. El crimen se había cometido. En definitiva, acá estaba la opción. Puede haber muchos sentimientos de enojo, de bronca, de diferencias, de desentendimientos, pero hay un punto que vos no podés perder tu imagen humana. En hebreo se llama Tselem Enosh, el rostro de la humanidad. No sos una bestia. No sos un animal, que ni siquiera los animales actúan así, con ese nivel de actitud sanguinaria. Tenés que controlarlo. Y en definitiva, él no lo pudo hacer. Y dice el texto, como fue el castigo finalmente, que Dios lo condenó a eternidad y que tenía que errar sobre toda la tierra, y él temía de que por supuesto alguien lo tome y termine matándolo. Así termina los días Caín, con el pecado que no se podía volver atrás y se podía arreglar. A mí me parece que es importante que todos nosotros, cuando hablamos siempre desde este lugar, así como tenemos que cuidar nosotros nuestra ética, nuestra actitud, nuestra forma y nuestra dignidad humana, tenemos que hacerlo con los demás también. Y medir a los demás también con ciertos estándares de humanidad, con lo cual solamente con ellos estaríamos dispuestos a convivir con los demás. Pero no tolerar y aceptar niveles de degradación bestial que llevan a las personas a cometer los crímenes más abyectos y más terribles que se puedan dar. Dios acá le advirtió y él no lo pudo hacer. La pregunta es, frente a lo que ya ocurrió, ¿podrá la humanidad advertir, tomar conciencia de lo que es capaz de hacer? Y en definitiva, todos juntos, tratar de evitarlo nuevamente. Shabbat Shalom para todos.